Bueno, les doy la bienvenida en nombre de los que estamos tratando de que esto funcione. Contarles que por ahora sigue entrando gente, somos 60 y pico, pero tuvimos 160 inscripciones para la primera actividad, lo que nos pone muy contentos porque justamente es difícil construir espacios en la distancia y darnos además a discusiones importantes de la agenda, no solo de investigación, sino también social, de los problemas que abordamos y que de varios modos nos atraviesan. Para este año, como decía Gabriela, además de este encuentro, tenemos por ahora pensados dos más, eh, estimando que los próximos van a versar no tanto sobre la alimentación y la soberanía alimentaria, como en este caso, sino sobre la concentración de la producción en diferentes regiones del país y de la tierra y el uso de los bienes comunes, y la idea es que sean de frecuencia mensual, ¿sí? O sea, este es el primero, dentro de un mes recibirían la invitación, bueno, menos, ¿no? Pero para encontrarnos dentro de un mes. No quiero que esto inicie sin agradecerle al INTA, muy especialmente a la persona de Hugo Botaro, de la experimental de Esquel, que gestionó el canal de Zoom para que nos podamos juntar, porque una de las cosas que tenemos es que no tenemos infraestructura, tampoco personería. Así que muchas gracias, Hugo, por gestionar que INTA nos cediera este espacio. Hay muchos miembros de INTA en esta comisión promotora, así que estamos contentos con esos también. Agradecerle también a los panelistas que aceptaron participar y a los compañeros que integran la comisión organizadora de estos paneles, que si no me olvido de ninguno, son Carla Gras, Susana Soberna, Gabriela Martínez Duñac, Tomás Palmisano, Guido Prividera, Ana Garay, Miriam Ayala, Carolina Feito e Inés Petz. Hago una breve introducción al tema y presento a nuestros invitados y ya inician las presentaciones. Pensábamos que en los últimos años las problemáticas asociadas al acceso a la alimentación y la soberanía alimentaria han logrado un espacio destacado entre las preocupaciones y discusiones a nivel mundial, tensando intereses empresariales, corporativos, poblacionales, dando paso a resignificar el rol de las agriculturas familiares y además de la producción en otras escalas, diferentes a las de las cadenas largas de valor, mayormente agroindustriales. Evidenciando así también una tensión que podría imposibilitar sus coexistencias por los contrasentidos que podrían portar. La globalización, como expresión del capitalismo tardío, profundiza estas relaciones sociales y la pandemia por la que estamos atravesando de COVID-19 las puso en cruda evidencia, haciendo visibles a los diversos actores involucrados. Por ello, y porque en Argentina este tema tiene relevancia y centralidad, tanto en la academia como en las políticas públicas, y especialmente en la vida de nuestros pueblos, queremos iniciar este encuentro con esta temática, y para ello convocamos a Patricia Propersi, que es ingeniera agrónoma, magíster en ciencias sociales y doctora en ciencias agrarias, que es investigadora del Grupo de Estudios Agrarios de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario, miembro del Foro Agrario Santafesino Soberano y Popular, representante de la Universidad Nacional de Rosario en el Foro de las Universidades para la Agricultura Familiar, y su presentación va a ser directamente tomando el título de la jornada, que es La soberanía alimentaria y el acceso a la alimentación en la Argentina. A continuación va a exponer Matías Berger, que es licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Sociología y Ciencia Política por Flaxo Argentina, y doctor con mención en Antropología por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Trabaja como investigador en el CEIL CONICET, y su actual tema de investigación es la producción del agro y la ruralidad como problemas de gobierno. Finalmente, y su presentación se denomina la soberanía alimentaria como cuestionamiento y proyecto de transformación de la creación y apropiación de valor. Finalmente expondrá Tomás Palmisano, que es licenciado en Ciencia Política, magíster en Investigación en Ciencias Sociales y doctor en Ciencias Sociales por la UBA. Es investigador actualmente en la Escuela de Trabajo Social, en la Facultad de Ciencias Sociales, en la Universidad de Valparaíso, en Chile, pero también integra el Grupo de Estudios Rurales GERGENSAL del Instituto Gino Germani de la UBA, y va a exponer sobre las transformaciones agrarias y el acceso a la alimentación. Brevemente,
Recuerdo algunas reglas que los participantes ya las saben, tienen entre 15 y 20 minutos, a los 15 minutos les aviso que les queda 5, ellos van a compartir sus pantallas, les solicito a los asistentes que quieran ir pidiendo la palabra, que en el chat pongan pido, quiero hablar o algo por el estilo, y después respetaré ese orden para que vayan habilitando los micrófonos para hacer intervenciones o preguntas, preferentemente después de que expongan los 3 expositores. Así que, Patricia, te invito a iniciar, a compartir tu pantalla y muchas gracias a todos por estar. Bueno, primero que nada, voy a partir compartiendo la pantalla, así tratamos de iniciar a tiempo la charla. Primero que nada, quiero agradecer esta invitación. La verdad que ha sido un gran honor que en este momento de fundación que venimos transitando ya desde que en Santiago del Estero por primera vez nos reunimos, en el pre-ALASRU, y se empezó a hablar de la posibilidad de esta asociación. Es un honor que me hayan invitado como parte de esta iniciación de charlas, de discusiones, de seminarios. Así que, en primer lugar, esto. Y luego creo que en los organizadores han tenido un muy buen tino por la complementariedad de los otros compañeros con los que vamos a exponer, porque nos hemos podido organizar muy bien a partir de que cada uno ha hecho un recorte particular. Y en este sentido, bueno, yo tomé el nombre de la charla tal como había sido propuesta. Quiero aclarar desde qué lugar voy a hablar y qué recorte voy a hacer, y que tiene que ver con los colectivos a los que yo pertenezco. Uno es el Grupo de Estudios Agrarios de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario, y el otro es el Foro Agrario Santafesino Soberano y Popular, por lo cual voy a situar mi exposición fundamentalmente tomando como base las producciones de estos grupos, o sea, situándola en Santa Fe, predominantemente. Cuando se planteó el tema de la soberanía como tema para iniciar esta charla, a mí me pareció que tenía que explicitar desde qué lugar voy a abordarlo, dado que es un tema sumamente amplio y que se puede pensar y fundamentar desde muchos lugares. A mí me pareció importante retomar la definición de soberanía como la autoridad que reside en el poder político y público de un pueblo. O sea, se trata de pensar cuál es la independencia para que este poder político y público pueda llevar adelante sus decisiones, pueda formular sus leyes y administrar y generar opciones para poder dominar sus bienes y sus recursos productivos. En ese sentido, creo que de lo que estamos hablando es de un pacto social donde la población cede ese poder, y la pregunta es, ¿qué actores son los que están siendo contemplados dentro de esa decisión política? Y en esto voy a situar la charla fundamentalmente preguntándonos por cuáles son los actores que participan y en qué condiciones. O sea, cuál es el acceso a los bienes naturales y a los recursos productivos diferencialmente según el tipo de actor, y cuál es el acceso a los alimentos, más allá de que este tema no voy a ser yo quien lo profundice. Y en qué condiciones voy a tomar como ejes muy puntualmente las relaciones de trabajo-capital, las relaciones de la naturaleza y la sociedad, y el tema de calidad de vida. A mí me parece que cuando estamos hablando de soberanía y le ponemos la calificación de alimentaria, de lo que estamos diciendo es que establecemos una prioridad, en donde el alimento y el acceso al alimento está por encima de la acumulación capitalista y del comercio. O sea que de lo que pienso hablar es del conjunto de problemas sociales, políticos, culturales y ecológicos emergentes de la producción agropecuaria, o sea, de la cuestión agraria. Creo que la soberanía alimentaria se explica muchísimo de la manera en que se ha llevado adelante la forma de producir y de organizar las relaciones de producción, fundamentalmente a partir de la modernización.
cuando preparaba la charla, digo, las últimas décadas, decía, cuando empecé a hablar de esto, y bueno, ya pasó medio siglo, ya son 50 años que venimos, digamos, teniendo el dominio de la agricultura industrial sobre el territorio, y que básicamente lo que ha generado es, además, en las últimas décadas, una cristalización, una profundización a partir de los ritmos que impone el agronegocio, que marca las coordenadas de lo que se puede hacer en el territorio. Básicamente lo voy a abordar desde las transformaciones en el paisaje, las modalidades de producción y distribución, más allá que la cuestión de distribución va a ser otro de los panelistas quien lo profundice, las formas de sociabilidad, las relaciones laborales y las modificaciones del ambiente. Para esto me parece importante poder ver, por lo menos en algunos puntos, cuál es el efecto de medio siglo de modernización y de una agricultura industrial plenamente afianzada. Voy a tomar 3 filminas de trabajos precedentes. Este es un trabajo que hicimos con la profesora de historia Roxana Albanese y la ingeniera agrónoma Miva Perosillo, que también soy ingeniera agrónoma de grado, y que presentamos en las últimas jornadas del CIEA y que está publicada en el último número del año pasado de los estudios agroindustriales interdisciplinarios, y que marcan la ocupación productiva de la provincia a la cual yo pertenezco, que nos parece que es, digamos, esta representación, el mapa de la ocupación y del cambio de paisaje, básicamente en una provincia que son 3 provincias. Hay un trabajo muy interesante del licenciado Marcos Urcola, conjuntamente con la cientista política, el licenciado en Trabajo Social, con la cientista política María Elena Nogueira y el antropólogo Mario Lautuada, que hablan de los diferentes desarrollos a partir de los diferentes territorios en Santa Fe. Nosotros nos gustó retomar estas 3 Santa Fe, y ver cómo avanza este mapa sobre producciones que son homogéneas en un territorio tan heterogéneo en relación a la base, a la base ecológica, a los biomas que lo ocupan y además a la estructura social de la cual estamos hablando. Y en este sentido quisimos representar cómo había sido el avance a lo largo de las campañas en los censos. Tomamos el 88, el 2002 y el preliminar del último año, lo hicimos en base a las series agrícolas históricas, y lo que vemos es cómo empezamos a ver un mapa teñido de pocos colores. No podíamos encontrar la diversidad de cultivos que teníamos, y tampoco la diversidad de producciones. Algo similar podríamos hacer con la producción ganadera, porque lo que desaparece es básicamente esa producción de pequeña escala, dado que el modelo del agronegocio tiene que ver con el privilegio de la escala a partir de las necesidades de inversión de capital y del pago de renta. Y con esto, más allá que utilizamos 2 cultivos para plantearlo, que es maíz y soja, bueno, vemos como en el sur primero arrasó y luego progresivamente vamos hacia un norte, un centro, que era un típicamente cambero en nuestra región, en nuestra provincia, y un norte muy asociado al monte, muy asociado a las producciones campesinas, indígenas, de, de polirrubros. Y sin embargo, lo que vemos es que los colores son los mismos. Y esto tiene que ver no solo con un cultivo, y eso nos parece muy importante marcarlo, tiene que ver con una forma de producir, porque puede ser la soja, ahora viene creciendo el maíz, pueden ser los tambos concentrados, porque lo que desaparece es el tambo familiar, o pueden ser los feedlots, en relación a la producción granadera, o lo que vamos a ver, las megas producciones de cerdos. Pero en realidad aquí estamos hablando una apuesta a la acumulación de capital por encima de la alimentación. Y esto tiene su correlato, este cambio del paisaje, con la estructura social. O sea, ¿quiénes permanecen? ¿Cuántos actores pueden permanecer? Y acá vemos
que si bien en el sur el salto más fuerte se ve en las primeras, al principio de la modernización, lo que encontramos es que a partir de este siglo, 3 de cada 10 productores han desaparecido. Nosotros en Santa Fe tenemos 8.153 entre censos, podemos ver entre el 2002 y el actual, que prácticamente el 30% de los productores han desaparecido de las unidades productivas. Y no son cualquier tipo de unidades productivas. Estamos hablando, a partir de la comparación de los estratos que participan en la producción y los que han dejado de participar, de una profunda desaparición de productores familiares. Este es como un cuadro de una invitación que nos hicieron en las jornadas Giberti, que próximamente van a ser publicadas, a varios investigadores de todo el país, así que es interesantísimo, porque vamos a ver el análisis de los censos, pero a lo largo de todo el país, en diferentes regiones. Bueno, nosotros cuando mirábamos qué pasaba, veíamos que había un gradiente negativo en relación a algunos estratos y un gradiente sumamente positivo en relación a otros estratos. Entonces, la pregunta es, ¿para quién es la tierra que se está produciendo? ¿Quién la está manejando? ¿Cuál es el grado de decisiones que se están tomando para que pase esto? En donde vemos que la inflexión fundamentalmente se da en el estrato de las 200 hectáreas, algo que nosotros veníamos trabajando en Santa Fe, en familias rurales, y que lo que se marca es que cada vez más son los estratos, sobre todo el que más crece es de 1.000 a 5.000 hectáreas. Estamos hablando de la agricultura a escala, hablando agricultura en términos generales. Entonces, lo que podemos ver es que lo que está desapareciendo es la diversidad de actores, porque históricamente en Santa Fe nosotros tenemos productores de diferentes características, grandes productores a lo largo de toda la provincia, pero tenemos más tradición chacarera, familiar chacarera, por las corrientes inmigratorias del centro al sur, los tamberos, los agricultores, la chacra mixta, y tenemos producciones mucho más vinculadas con rasgos campesinos, criollos y de pueblos originarios en el norte. Bueno, estos son los productores que están desapareciendo. Estos últimos son los productores, que son aquellos que son eliminados del territorio como actores productivos y empiezan a integrar otros lugares. Y estos son los productores de alimento, que nosotros, los que no producimos en el campo, consumimos. Y entonces, bueno, aquí empieza este problema de lo que ha significado este barrido de la modernización. Porque no solo estamos borrando actores, sino que estamos avanzando sobre ambientes frágiles, sobre territorios que no están siendo privilegiados para la producción de alimentos, sino básicamente commodities para la exportación. Bien, esto implica que cuando nosotros establecemos como prioridad de las políticas o de las menciones que se hacen sobre las necesidades de nuestro pueblo y lo reducimos exclusivamente a los volúmenes exportables, evidentemente lo que estamos haciendo es borrando a la diversidad de actores de los que se hacen cargo de la producción, y eso tiene consecuencias significativas en la matriz productiva y en el ambiente. Pero a mí me interesaba en esta charla plantear que hay desaparición, pero hay persistencia. Porque si no parece que siempre estamos hablando de todo lo malo que pasó, y sin querer estamos profundizando esta invisibilización de los actores que están presentes produciendo alimento. Entonces a mí me pareció interesante poder traer aquí, para ser muy sintética, algunas fotos sobre algo que me preocupa mucho, dado que pertenezco a una institución de educación pública superior, como es la universidad, y que tiene que ver con el modelo tecnológico. Nosotros, aquellos que estamos
formando parte de los organismos de ciencia y técnica, somos fuertemente responsables de cuál es el modelo que se ha difundido, que se ha investigado, que se ha privilegiado y que se ha hecho loas sobre la forma de organizar la producción en el campo. Y entonces por eso me parece que es un tema que hay que abordar desde los currículos de las diferentes carreras, fundamentalmente agronomía, veterinaria, yo las tomo como claves porque tienen un impacto directo, pero también, digamos, la manera de pensar la economía, la manera de pensar la sociedad hacia esto, y cómo historiamos lo que ha pasado, o no. Y esto creo que nos involucra a las universidades, involucra a INTA, involucra a CONICET, involucra a todos los actores que estamos participando y aquellos que de alguna manera han sufrido los embates a través, por ejemplo, del despido, lo que ha sido la Secretaría de Agricultura Familiar. En mi provincia, el programa del Ministerio de Producción en relación a todo aquello que tenía que ver con un corredor agroecológico, con una manera diferente de producir. Pero ¿esto hace que hayan desaparecido los productores familiares del territorio? ¿Este declive que hemos visto, esa inflexión? No. Afortunadamente tenemos fuerte presencia todavía de productores, por ejemplo, en los periurbanos y pequeños tambos, en donde, bueno, es una manera de cercanía de producir un alimento. Tenemos producciones de granos. Esta es una producción agroecológica que no solo produce trigo, sino que también produce harina, la porfía, en Santa Fe, dentro del grupo de producciones agroecológicas. Tenemos también producciones de mujeres, fundamentalmente productoras. Por ejemplo, esta es una foto de una productora que está en transición agroecológica, que tiene la mitad de su tierra en producción convencional, porque tiene que poder tener un volumen para poder vivir, y la mitad en transición agroecológica en una localidad próxima a Rosario, y con una, digamos, una influencia muy fuerte en términos de lo que significa para la zona la posibilidad de ver cómo se puede producir diferente. Ella es de tradición boliviana, de tradición campesina, y creo que ha podido desarrollar esto gracias a que ha tenido un fuerte respaldo por parte de las técnicas, también son mujeres, de la Secretaría de Agricultura Familiar, que fueron Laura Maldonado y Patricia de la Vega, y también Laura, que es comunicadora social, y Patricia, ingeniera agrónoma, y también de lo que había sido el programa que se ha desmantelado en Santa Fe con la ingeniera agrónoma Milva Perosi, que es la foto que inaugura esta disertación. Y esto me parece que además pone foco en algo muy interesante, que es la cuestión de género, que muchas veces, digamos, queda un poco en segundo plano en esto de la soberanía alimentaria, pero como las mujeres son las que manejan la comida, son fuertemente las que tienen una historia en el abastecimiento, en la reproducción del grupo doméstico, es muy importante prestar atención cómo muchos de los cambios tienen que ver con la mano de mujeres. Y en esto me parece muy interesante el recorrido que ha hecho la ingeniera agrónoma Marilu Aradas, así como las investigaciones de la licenciada en Historia Laura Pasquali. Y también tenemos una disputa por la tierra. En este caso estoy mostrando la foto de la familia Marinucci, que ha sufrido los embates de la Fundación Vian, que quiere despojarla de una tierra en donde esta familia desde 1920 está. Entonces es modelo tecnológico para la gran escala, y es también acceso a la tierra, la gran discusión sobre el acceso a la tierra, que tiene que ver con el manejo de los bienes y los recursos productivos. La productora que mostraba antes alquila a un precio muy elevado por hectárea. Me imagino que una ley de arrendamiento debe estar digamos, en el núcleo de cualquier pensamiento que tenga que ver con la soberanía alimentaria, porque sin acceso a la tierra, digamos, lo que se privilegia es la posibilidad de que puede tener dinero, que puede tener suficiente capital,
tanto para invertir con el modelo de escala como para alquilar tierra. Patricia, Y te quedan 5 minutos. no, no te puedo creer. Bueno, vamos a ver cómo Sí. vamos muy rápida. Sí, era una charla difícil. Bueno, y acá tenemos otros actores, actores que van apareciendo, actores jóvenes, actores nuevos. Este es el grupo de estudiantes autoconvocados de la Facultad de Ciencias Agrarias que están trabajando un lote ahí cerca de la facultad, a partir de lo que había sido un emprendimiento de la red Renama, y lamentablemente, bueno, ahora la municipalidad no está pagando el alquiler de esa tierra, lo cual nos trae algunos problemas para que se pueda seguir haciendo. La cátedra libre de agroecología, otra apuesta a un modelo en disputa dentro de una actividad académica. Y quería detenerme en el tema de el grupo de extensión rural de producción porcina de la facultad a cargo de Patricia Silva y Patricia Skejich, y con las investigaciones de la politicóloga Evangelina Tigney sobre la producción del complejo porcino, que pone un poco la pregunta sobre qué actores necesitamos para la producción de cerdos. Sobre todo ante la disputa que se viene en relación a estos megas emprendimientos de megas granjas para la producción de cerdos en abastecimiento de China. Esto implica nuevamente preguntarnos por la relación capital y trabajo. ¿Es necesario que tengamos nuevamente megas empresas? ¿Es necesario que tengamos otra vez la compra de tecnologías para exportar? ¿O podemos pensar que también existen otras formas de producir con otros actores que sean mucho más genuinos en relación a la dotación de trabajo, a las relaciones de la retribución de ese trabajo, que no tenga que ver con las condiciones de flexibilidad de la zona y fundamentalmente con los fuertes índices de desempleo que estamos atravesando? Vamos a ir muy rápido. Otro tema, comercio exterior y la distribución. Pongo una foto, después lo podemos hablar. El tema Vicentín para Santa Fe es crucial, creo que lo es para el país, y creo que explica muchísimo de las cuestiones que estamos sufriendo en relación a lo que es la concentración de este comercio y la marca sobre el territorio. Voy a tomar simplemente algunas de las producciones del Mirador de Actualidad del Trabajo y la Economía a cargo del contador Sergio Arelovich, que marca el predominio de lo que significa Vicentín en relación al comercio exterior, la dotación de empleo, el barrido del territorio y lo que va a significar que pueda ese comercio seguir en manos extranjeras o por el contrario, seguir en manos privadas. Rápidamente, la cuestión del ambiente que quería plantear, la relación sociedad-naturaleza y la pregunta de quién es el río. Estos bienes naturales de los que estamos hablando, que los podemos llamar recursos o los podemos incorporar como bienes. Acá tenemos una foto que me parece que es muy gráfica porque de lo que está planteando es de la justicia ambiental en relación a la justicia social. Porque si ustedes se fijan, acá abajo tenemos todas las embarcaciones de los pescadores. En este sentido, creo que los trabajos de la bióloga Trilce Castillo como del antropólogo Lisandro Arelovich son muy importantes para entender cuál es la competencia por ese río que en el fondo lo vemos dominado por el gran capital. Dos temas en relación al ambiente, muy cortos. Ley de humedales, imprescindible. Nosotros tenemos en este momento más de 5.000 focos de incendios que, digamos, afortunadamente, entre comillas, ha llegado también a Buenos Aires la molestia del humo, lo cual creo que ha nacionalizado el problema que venimos sufriendo en relación a la pérdida de diversidad, al ecocidio que significa esto, que tiene que ver, por un lado, con esa presión que vimos en la foto de Santa Fe, la ganadería que ya no está ahí, está en las islas, y por el otro lado tiene que ver también con el negocio inmobiliario. Voy a pasar más que rápido, porque esto, digamos, tiene que ver con daños en el ecosistema, pero tiene que ver también con daños para la población que ahí reside y para la que reside próximamente.
Y entonces, además de ley de humedales, necesitamos ley de agrotóxicos, porque los conflictos, afortunadamente que se están poniendo cada vez más en evidencia por el uso de un modelo con alta necesidad de agroquímicos, hace que la población, por suerte, empiece a hacer sentir su voz. Creo que en esto son muy interesantes los trabajos de investigación de la antropóloga Marina Espoturno y de la ingeniera agrónoma Victoria Campos, sobre los que podemos hablar. Pero creo que la población plantea que más allá de este modelo que tanto parece que beneficia al país, la gente que vive ahí, que está próxima a un lote de producción, se siente fuertemente amenazada en su calidad de vida. El desafío, la gobernabilidad. O sea, para ir cerrando, ¿cómo el poder político puede organizar el hábitat local frente a las actividades y las marcas impuestas por el capital global? O sea, ¿cuánto de este territorio puede ser apropiado por aquellos que tenemos que ver con la decisión de ese pacto social y los que nos consideramos que somos parte de la mayoría, que en muchas ocasiones quedamos excluidos? En este sentido, creo que soberanía implica controlar esos impactos, y para eso es necesario un espacio de diálogo, una mirada que contenga a todos en esa construcción de un proyecto de país. Y para eso el rol imprescindible y clave es el de las organizaciones sociales, que son aquellas que pueden juntar las voces individuales y con una voz colectiva hacer oír el reclamo que estamos necesitando. La última filmina, antes de agradecer, es que esta fase de expansión de la agricultura no es gratuita, ha derivado en costos sociales y ecológicos, como he tratado muy someramente de mostrar. Y me parece que es interesante plantear que hay una claridad física, que es un paisaje multifacético, con monumentales obras, puertos, enormes silos, buques, imponentes camiones que ocultan pequeñas y vitales cosas como la vida. Vida real de sus habitantes, las trabajadoras y los trabajadores, que producen cada día lo necesario que se cuela en los intersticios de una economía de concentración inhumana y brutal. Esta frase, que está en Pueblos Rurales, es de Silvia Cloquel, una socióloga, nuestra maestra, quien, para abordar la complejidad de la cuestión agraria, creó un equipo interdisciplinario. Por eso, sin producción familiar, campesina e indígena, sin agroecología, no hay soberanía alimentaria ni ambiente sano posible. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia, por tu presentación. Vamos a dejar de compartir pantalla, así le damos paso a Matías. A ver, ¿cómo hago? Sí, ahí está. Y Mientras... acuérdense que quienes quieran ir haciendo, perdón Matías, que quienes quieran ir haciendo preguntas, vayan pidiendo la palabra en el chat, que cuando terminen de exponer los voy mencionando para que abran su micrófono y puedan hacer sus preguntas o... ¿Es todo de compartir la pantalla? No. Tenés al lado, creo, arriba, hay un lugarcito donde dice usted está viendo, tenés que ver la opción de dejar de compartir. Sí, lo estoy planteando, pero no me lo está permitiendo. A ver ahora, ¿sigue? Yo a ver, te lo voy a frenarlo yo. Ahí está. Sí, ahí está, perfecto. Lo saco bárbaro. yo. Gracias, Patricia. Matías, a ver si vos podés compartir la tuya. Sí, ahí voy. Ahí está, creo, por lo menos, que debe estar subiendo. ¿Sí? Está, sí. Bueno, las filminas estas son
muy sencillas, son simplemente una guía, digamos. Así que, Ok, mirá que, empieza tu tiempo. ven, discúlpame, Sí, ven toda la presentación, ¿no? Tendría que no, poner... Ah, ¿no? Ven claro, solo la no, filmina, listo, perfecto no, entonces. no, 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 vemos todo el software. Ah, listo, Está en entonces modo espérate. presentación. Ah, ujú. Esa parte me olvidé. A ver, para Me acá. parece que en una de, después de ayuda, que siguen los iconos, una es una pantalla. Fíjate si no A ver. la otra. La que sepa, no, más para la izquierda. No, es que ahí me. Ahí está. Ayuda. No. Cuando subo me. Abajo de ayuda. Ventana, a ver. Herramientas. Iniciar presentación. Es, Ahí está. Ahí debería tomarlo. vamos a Ahora esperar. sí, ¿no? Ahora sí. Muy bien, Matías, tiempo. Bueno. Espera que. Ahí está. Bueno, ante todo, gracias por la invitación a exponer, obviamente, a todos los miembros del comité organizador, en particular a Susana Soberna, que fue quien se comunicó conmigo muy amablemente. Me tomo unos breves segundos, muy breves, porque tiene que ver con el tema, para mencionar que ayer hubo una campaña de protesta de CONICET por la recomposición salarial en el organismo. Y no solo por eso, obviamente por otras muchas cuestiones que atañen a los distintos integrantes de ese organismo, que son becarios, investigadores, personal de apoyo. Y simplemente me parece importante mencionarlo porque tiene que ver, digamos, con el desarrollo de la ciencia y la tecnología en el país, tener personal que se pueda desempeñar teniendo ingresos adecuados a esa función. Y nosotros venimos reclamando hace mucho, no solo la recomposición salarial, sino algo mucho más importante que es nuestro convenio colectivo de trabajo en el organismo. Me parece importante mencionarlo y pedirle a todos los que pertenezcan, integren ese organismo, que estén escuchando, que si no están afiliados, se afilien al sindicato y acompañen esas demandas. Sobre todo, no voy a molestar más con eso, pero me parece importante mencionarlo. Y van a ver que hace parte de la cuestión, ¿no? Bueno, yo titulé la exposición como La soberanía alimentaria como cuestionamiento y proyecto de transformación de la creación y apropiación de valor, como presentó Marcela al inicio. Eh, la exposición de Patricia, la verdad que viene muy bien porque de alguna manera da pie a eso. Y yo lo que primero pensaba era justamente compartir con ustedes lo que podría ser una interpretación provisoria de la soberanía alimentaria en base a las investigaciones que desarrollo, que es pensarla como un discurso que articula saberes y disciplinas. En la exposición de Patricia, la verdad que eso queda muy bien representado: la economía política, las ciencias ambientales, la agronomía, la medicina, las ciencias sociales. Son disciplinas que contribuyen cada una a ese discurso emergente que podríamos decir tiene que ver con un discurso que busca disputar, digamos, con la revolución verde fundamentalmente, ¿no? Obviamente, bueno, si uno quiere hacer un rastreo y una trayectoria anterior, seguramente se van a encontrar elementos, pero alrededor de la década de los 80, los 90, digamos, y sobre todo también alrededor del desarrollo de la agroecología, este discurso empieza a tomar cuerpo, ¿no? De una manera importante, nutriéndose, y esto me parece muy relevante, de estos distintos saberes y disciplinas, ¿no? No es un discurso que tenga un solo núcleo de interés, digamos, ¿no? Y eso, digamos, ese discurso se elabora con el objetivo justamente de cuestionar y transformar eh, los procesos de creación, producción y apropiación de valor en el ámbito agrario, en la producción agraria y en los ámbitos rurales, ¿no? Y esto me parece muy importante porque justamente eso, el discurso de la soberanía alimentaria,
congrega una amplitud importante de intereses y de saberes. Digo, no es una forma exclusiva o excluyentemente agrarista de trabajar la cuestión, y de hecho la incorporación de lo alimentario, digamos, rápidamente trae eso en clave. Pero no es solo un discurso productivo, ¿no? Y eso me parece sumamente importante porque hace, como decía, a la amplitud de intereses y de sujetos, digamos, que interpela, y de saberes también, ¿no? De hecho, por eso la importancia con la que emerge la cuestión ambiental, las externalidades, digamos, y las consecuencias de las formas de producción, la cuestión de la alimentación, digamos, y de la nutrición y de la calidad de los alimentos consumidos. Digo, es un discurso muy amplio, y creo que eso hace en parte a su eficacia a su posibilidad de aunar o de articular intereses bien diversos. Y ahí va la segunda cuestión, que de alguna manera sería pensar por qué la agricultura familiar en particular podría ser o es interpelada como parte de los sujetos de esa transformación. Y en parte tiene que ver porque ese discurso busca articular los intereses de los afectados, digamos, por ese proceso, por los procesos de modernización agrícola, por la revolución verde, por las innovaciones, digamos, tecnológicas que, como bien comentaba Patricia, digamos, tienen que ver en general con el aumento de la escala y con la posibilidad de generar una reproducción ampliada del capital, digamos, basada justamente en la escala, ¿no? Y creo que eso, si bien obviamente los agricultores familiares son parte de los sujetos que viven procesos de expulsión, de exclusión, de cada vez mayores dificultades de acceso a mercados, de ruptura de sus estrategias de reproducción, ¿no? También es parte del elemento que tiene que ser problematizado, porque muchas veces también estos estos procesos llevan a una especie de encuadramiento o enclasamiento, digamos, de estos sujetos, que creo que es parte de la problematización que trae la soberanía alimentaria, ¿no? ¿Qué sujetos y qué sujetos en vinculación y en alianza con qué otros sujetos? Digo esto pensando en el fuerte vínculo urbano-rural que ha generado toda la discusión vinculada a la soberanía alimentaria, ¿no? Ya no es simplemente, la soberanía alimentaria no remite simplemente a una discusión sobre la apropiación del valor. Por eso yo antes marcaba, pone en discusión la creación, la producción y la apropiación del valor. Digo, la soberanía alimentaria nos está diciendo, bueno, problematicemos aquellos elementos que nos llevan a crear valor. ¿De qué manera creamos ese valor? ¿Con qué insumos? ¿Con qué usos de la tierra? ¿Con qué idea acerca de los recursos? Y me parece que eso es algo muy importante en este caso. Y por otro lado, ese discurso, y esto es parte de lo que por ahí yo trabajo, digamos, he trabajado más cercanamente en los últimos años, tiene que ver también con prácticas y con producción de dispositivos de gobierno. Y aquí me parece que hay algo muy importante y que diría que los últimos, seguro, 5 o 6 años, depende de la zona, hay zonas en las que más, pero ahora se ha hecho como más masivo y difundido, se han generado a partir un poco de la agroecología, sobre todo de la comercialización, del incentivo y del trabajo sobre mercados de producción, de proximidad, sobre el mayor vínculo entre sectores de consumidores y productores, se ha generado, digamos, un despliegue de dispositivos de gobierno, y cuando digo dispositivos de gobierno, me parece que hay algo de lo más interesante que ha generado este fenómeno, que tiene que ver no necesariamente con dispositivos estatales, sino que justamente son dispositivos que las universidades, digamos, que es cierto, son parte, si se quiere, de las instituciones estatales, pero no están específicamente ceñidas al aparato de gobierno estatal, ¿no? Pensadas en ese punto. Se han generado, digamos, nuevas formas de incidir, de generar procesos de transformación, de transición hacia la agroecología, como los que se comentaba previamente, y de comercialización,
que justamente buscan generar las condiciones para poner en cuestión, y a esto viene el título, esos procesos de creación y apropiación del valor. Porque eso, digo, es tal vez el elemento de reflexión más importante, creo yo, que se ve en estos procesos, es como el avance, digamos, en esas estrategias de innovación, digamos, porque la verdad que lo son, digamos, lo que va mostrando es los distintos elementos que hay que poner en cuestión y que hay que transformar para lograr transformar la forma de apropiación del valor. Es decir, no alcanza con generar un mercado y una calificación para los productos, sino también hay que generar las condiciones para que ese proceso productivo pueda tener continuidad, ¿no? Pueda efectivamente crear y pueda reapropiarse del valor que produce. Y cuando digo esto me refiero a eh, elementos muy variados, están en la última filmina, digamos, sobre los que, digamos, nos podemos entender un poco más. Tecnologías, en el sentido, si se quiere, creo yo que la más clara que todos vamos a ver, tiene que ver con la semilla, ¿no? Recuperar la semilla como el elemento primordial del proceso productivo, ¿sí? Pero así también, al recuperar eso, la producción de los propios insumos, todo lo que es en la agroecología, el trabajo con bioinsumos, eh, eso por un lado, ¿no? Y me parece que eso lleva, digamos, a, bueno, dispositivos, esto sí que hay más ejemplos, porque las ferias de semilla, todo el trabajo sobre el intercambio y el cuidado y promoción de las semillas nativas, tiene historias de décadas en Argentina, pero justamente son dispositivos que buscan recapturar, digamos, el proceso de creación de valor, lograr, digamos, reapropiarse. Que si queremos, lo primero que necesitamos lograr para apropiarnos de valor es apropiarnos de las condiciones de ese proceso de producción de valor. Si las condiciones de ese proceso de producción de valor están totalmente enajenadas, va a ser muy difícil, digamos, llegar a apropiarnos de ese valor. Por eso decía al inicio que considero que es pertinente la intervención, digamos, sobre los organismos de ciencia y técnica y sobre el personal de esos organismos, porque son parte de los agentes, no los únicos, parte de los agentes que contribuyen a poner en cuestión y a generar nuevas formas de creación y apropiación del valor. Entonces es fundamental, obviamente, que nuestro país recupere eso. Y lo recupera, lógicamente, no solo desde el impulso estatal, pero es fundamental, digamos, tener un sector científico y tecnológico en las universidades, en el INTA, en CONICET, en el INTI, que estén atentos a pensar, digamos, sobre estos dispositivos y a crearlos. Obviamente hay momentos y circunstancias políticas que son más aperturas, digamos, para pensar estas cuestiones, y momentos, bueno, como el que hemos vivido los últimos 4 años, que son un clima mucho más complejo para generar estas iniciativas. Sin embargo, algo interesante es que en esos 4 años se notó, digamos, yo creo que fue muy notorio, y hubo un despegue muy importante de todo el trabajo previo que se venía acumulando. Es decir, obviamente ni la soberanía alimentaria, ni la agroecología, ni todos los procesos de comercialización de proximidad son algo que emerge hace poquitos años, son algo que se viene generando hace muchas décadas, en muchos casos, digamos, al interior de las instituciones, incluso muchas veces en la resistencia de los propios agentes, digamos, a lo que son a veces propósitos institucionales, algo que me parece fundamental tener en cuenta, digamos. Otro aspecto que entiendo que lleva a un fuerte, digamos, o que nos lleva a pensar, digamos, uno de los cuestionamientos más importantes que tiene este discurso y que es parte de estos procesos es la construcción de los mercados, ¿no? Que es algo a partir de los mercados de proximidad, pero también hay iniciativas de mercados de intercambio, digamos, regionales, incipientes, digamos, ya hace algunos años igual. Yo participo a la vez de una organización que es una comercializadora social que tiene su
su lugar de operaciones en el oeste del conurbano bonaerense, se llama Colmena, y a la vez está vinculada a otras organizaciones que tienen este vínculo con agrupaciones políticas, con la Universidad de Quilmes, con la Universidad de Buenos Aires. Es decir, todo ese entramado también pone en cuestión la organización de los mercados, ¿sí? Algo importante ahí que creo que genera mucha expectativa, por ejemplo, es la presencia de sectores o de personas vinculadas a las organizaciones, en particular a la UTT, al MTE, digamos, donde yo tengo conocido, con algún vínculo con el mercado central, digamos, y en puestos de dirección, porque justamente ahí hay un elemento muy importante a modificar, digamos, ¿no? Cómo se produce, digamos, la circulación de esas mercancías. Y creo que algo de lo que ha puesto en cuestión fundamentalmente estas experiencias y que trae el discurso de la soberanía alimentaria es, como decía, si antes estaba hablando de la creación de valor, bueno, el otro aspecto es la apropiación. Si lográramos crear valor pero no pudiéramos apropiarnos de ese valor que creamos, también estaríamos en un problema. Entonces, parte, digamos, de esa cuestión tiene que ver con la reorganización, si se quiere, de los mercados, ¿no? Y del vínculo, si se quiere, entre consumidores y productores, que es una de las cuestiones de los procesos de formación de precios, en particular, ¿no? Que es algo de lo que creo se tiene que trabajar fuertemente a futuro, digamos. La ciudad de Buenos Aires, el AMBA en general, digamos, tiene en particular una tarea, creo, importante para darse, y seguramente las otras grandes ciudades, en la vinculación, con la reorganización de esos espacios de circulación de la producción agropecuaria, ¿no? Que son espacios donde incluso a veces esto que pensamos como una maquinaria muy aceitada, digamos, desde su propio discurso, que es el aparato estatal, vemos que muchas veces no tiene tanta potencia organizadora, digamos, ¿no? Hay órdenes que están, si se quiere, al margen, como se dice muchas veces, de las posibilidades de organización estatal. Y como para ir cerrando, hay otros dos aspectos que creo son importantes. Estos 4 que yo menciono no son los únicos, digamos. Perdón, Matías, que quedan 5, ¿eh? Dale, sí, ya voy cerrando. Que Ok. tienen que ver con, en el caso particular de la forma de producción agroecológica, que está muy ligada, digamos, al discurso de la soberanía alimentaria, por las consecuencias medioambientales y por justamente la propia manera de producir. Tiene que ver con los procesos de certificación. Ha habido, digamos, en Argentina en los últimos años un crecimiento prolífico de los sistemas participativos de garantía, impulsados en general por las universidades públicas, y también al interior del INTA hay, digamos, una discusión, y parte de sus agentes, digamos, llevan adelante, si se quiere, esos procesos, pero bueno, ahí falta probablemente, o hay un elemento en el que todavía hay que trabajar mucho para que justamente esa forma de producción pueda tener el despliegue, digamos, eh, necesario que requiere para no ser experiencias pequeñas y aisladas, sino tener un horizonte de crecimiento cada vez mayor. Y ese horizonte de crecimiento requiere, digamos, creo yo, un aspecto muy importante, y es parte de la cuestión de la apropiación del valor, porque en Argentina eso implica dar toda una discusión con la producción orgánica, que está certificada por tercera parte, digamos, hay una ley de orgánicos, no voy a abundar, muchos aquí lo deben conocer, y si no, es algo que se puede profundizar luego, pero es parte justamente de dar la disputa por ese proceso de creación y apropiación del valor. Y un último aspecto tiene que ver con la financiación. Me vino muy bien lo que mostraba Patricia de la productora, digamos, que estaba en el proceso de transición, que tenía la mitad de su quinta, digamos, en producción convencional y la otra mitad en producción agroecológica. Intuyo, digamos, que para generar un balance de ingresos, digamos, en tanto lleva adelante el proceso, bueno, hay que ahí también dar la disputa por la financiación de esos procesos, ¿no? Y en un marco muy amplio, porque implican una transformación, implican un riesgo, digamos, es lógico que quienes viven
de su producción requieran, digamos, tener una garantía de sus ingresos y eso además requiere, digamos, un soporte en inversiones y como decía, así como requiere generar las tecnologías apropiadas, los mercados apropiados, digamos, a estas formas de producir, las formas de certificar apropiadas, también requiere, digamos, del acceso a financiación de los procesos, que es un tema crucial, digamos, para llevar adelante estos procesos y lograr concretar, digamos, la aspiración de la soberanía alimentaria. Así que bueno, hasta ahí. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Como decía Patricia también, me honra, digamos, y agradezco profundamente. Muchas gracias, Matías. Un cumplimiento del tiempo espectacular. Te sobraron 30 segundos. Bueno, Tomás, si estás listo, podés Bueno, compartir vos y como no, comparto pantalla. iniciamos la última presentación del día y después leemos los comentarios. Bueno, no sé si están viendo ahí la pantalla completa. No, todavía no, te falta apretar el modo presentación. Ahí va, perfecto. Ahí está, listo, adelante. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Quiero iniciar, bueno, como mencionó Marcela, yo actualmente estoy trabajando en la Universidad de Valparaíso, en Chile, en problemáticas vinculadas a transformaciones agrarias en agroecosistemas cordilleranos y proyectos extractivos, pero toda mi formación de grado o posgrado la hice en Argentina, en la Universidad de Buenos Aires, con financiamiento del CONICET, y por eso quiero también solidarizarme con los reclamos y las acciones de protesta de las trabajadoras y los trabajadores del organismo. Y bueno, y también bueno, aprovechar este inicio para agradecer a las presentes y los presentes. Y bueno, plantear este desafío que implica tirar algunos elementos o plantear algunos puntos que inciten al debate sociológico desde las ciencias sociales de la cuestión agraria. Un poco el desafío para mí, y como contaba Patricia y charlamos también con Matías en el intercambio de mail, era tratar de ir redistribuyendo las distintas temáticas o opciones que generaba o que habría la opción de discutir la soberanía alimentaria y el acceso a alimentación en Argentina. Así que en ese marco se me ocurrió recuperar algunas investigaciones que hace algunos años realizamos junto a Miguel Teuwal, quien fue mi director y maestro, en torno a la alimentación en Argentina, y que también fueron parte de mis investigaciones de posgrado, ¿no? Más centradas en la región pampeana. La idea central entonces de esta presentación, es por proponer algunas interpretaciones acerca de la relación entre el avance de los cultivos de exportación, principalmente la soja, y la disponibilidad de alimentos en Argentina, ¿no? Este tema particular es complejo y súper, como decía, como muy rico para encarar desde distintas aristas, así que voy a trabajar con algunos datos de alimentos disponibles y de producción agropecuaria para problematizar desde la estadística, desde una mirada un poco estructural, por llamarla de alguna manera, la separación que existe en nuestro país y en el mundo, tanto, podemos decir, productiva, pero también discursiva, de la producción y el acceso a la alimentación. El problema político que supone producir una cantidad de alimentos suficiente para la población mundial atravesó el pensamiento social moderno desde el siglo XVIII, ¿no? El principio de la población de Malthus fue uno de los textos más discutidos desde el momento de su publicación a fines de los 1700, y se han escrito ríos de tintas en torno a un debate académico y además miles de proyectos de desarrollo y de política pública que se iniciaron con ese lema súper loable de solucionar el hambre en el mundo. Una perspectiva cuantitativista, como podríamos llamar, ha permeado el pensamiento político y las construcciones hegemónicas de los sectores modernizadores del agro, bajo la consigna hay que producir más para dar de comer a una población mundial creciente. La consigna sigue teniendo un poder simbólico muy grande en nuestras miradas, incluso creo que tenemos que hacernos cargo un poco sobre esos temas, tanto en el corto, en mediano como en largo plazo. Sin embargo, a esta altura del partido, este argumento ya ha sido también ampliamente discutido y es muy difícil esquivar la realidad de que la carencia de una alimentación suficiente en el mundo en general y en gran parte de los países en particular está vinculada a la distribución de los alimentos. Si tuviéramos que resolver o sentar posición en torno a este debate,
creo que el gráfico de esta diapositiva nos puede ayudar mucho. Ahí lo que podemos ver son los datos que construye la FAO de suministro alimentario de energía. El suministro alimentario, que está ahí medido en kilocalorías por habitante por año, es un dato que construye la FAO, que es un poco más sofisticado, un poco más fino del tradicional dato de consumo real de alimentos, y básicamente lo que se compone con, al calcular la producción de ahora nos vamos a dedicar como de la canasta alimentaria, pero después voy a ver en detalle algunos de los productos, pero en este sentido es como el total de la canasta alimentaria, la producción a la cual se va afinando, se le van restando la cantidad de esos productos que se usan como alimento para ganado, como semillas, como manufacturas que no tienen destino alimentario, las pérdidas de almacenaje y transporte, para tratar de dar un número lo más cercano posible del consumo efectivo de los productos agropecuarios para el alimento humano. En este caso, obviamente el dato o esta construcción estadística que nos propone la FAO, y como además va a tener un peso bastante fuerte en el argumento de las siguientes filminas, obviamente tiene algunas limitaciones que son muy importantes. La primera es que al hacer una generalización a toda la población mundial o a toda la población de un país, claramente no diferencia los tipos de consumo por clase o por sector socioeconómico. Ello claramente se basa o recupera la tradicional paradoja de que países altamente superavitarios en la producción de alimentos como el nuestro pueden registrar durante periodos bastante importantes de tiempo problemas muy importantes en el acceso a la cantidad y la calidad de alimentos a sectores muy grandes de su población, principalmente los de los sectores populares, ¿no? El segundo problema que tiene, y me parece que es interesante porque Matías y Patricia enfocaron un poco ahí también, tiene que ver con que estos datos, o sea, sin haber tenido nunca una charla cercana con quien los construye, claramente difícilmente puedan relevar las estrategias de autoconsumo. Es decir, la Argentina es un país con una alta población, una tasa de población urbana, y que a juzgar por estos datos que nos mostró, que recuperó Patricia de los censos, las explotaciones de menor tamaño y que básicamente son donde se juega, digamos, las estrategias de autoconsumo o de comercio informal de alimentos de cercanía, son las que son más afectadas por este avance del proceso de concentración del capital agrario, y obviamente son las que quedan más impactadas por esta situación. Entonces, sacando ese tipo de limitaciones y volviendo al gráfico, lo que se ve ahí es, desde el inicio de las mediciones, 1961, podemos ver que a nivel global en el mundo, que es la línea que tienen de color verde, se produce una cantidad diaria de calorías superior al gasto calórico promedio que necesita una persona para vivir. ¿Qué quiere decir esto? Que si todo ese dato que tienen las etiquetas de los alimentos que uno accede o que tiene en su alacena, está cumplido desde 1961, al menos, del momento que mide la FAO, para todas y cada una de las personas del mundo, y va creciendo a lo largo de la medición. Y si pasamos a nuestro país, a esa línea un poquito más irregular de color azul, un país históricamente exportador neto de alimentos, vemos también como la cantidad disponible de alimentos a lo largo del tiempo, a lo largo de esos más de 50 años que mide el gráfico, siempre es muy superior a la que se necesita para, comillas, a esta afirmación, porque el dato también del consumo calórico promedio tiene varias discusiones, sobre todo desde el punto de vista de las ciencias de la nutrición más críticas, por llamarlo de alguna manera, pero en términos cuantitativos y haciendo las salvedades, yo creo que este dato es muy contundente para quitarnos, por lo menos en un primer momento, esta idea de que efectivamente alimento hay, el problema es la distribución. Considerando que la cantidad, la FAO aporta este dato casi para cualquier alimento que haya en la canasta alimentaria de todos los países del mundo, me decidí centrarme en uno, para poder pensar un poco esto que les proponía al inicio de la exposición, de pensar cómo se relaciona el consumo o el abastecimiento de alimentos y estas transformaciones estructurales de la estructura agraria que nos propuso Patricia al principio. Y me voy a centrar en un alimento que tiene un poder simbólico muy fuerte, voy a llamarlo de alguna manera, en nuestro imaginario alimentario, que es la carne.
Como contexto general, me parece que era importante traer la parte de área, digamos, del gráfico, que son esas tres pilas de colores, esas tres áreas de colores que se ven, que muestran cómo se ha expandido desde 1990 hasta 2004-2005, en esto que yo voy a pedirle que me esperen un poco, pero que voy a llamar como etapa 1, la superficie sembrada por los tres grandes cultivos de verano, ¿no? El girasol, el maíz y la soja, donde se ve que a nivel nacional la superficie sembrada con estos cultivos subió aproximadamente 10 millones de hectáreas en ese momento, ¿no? Pasando de 9 millones y medio a aproximadamente 19 millones 3. Pido disculpas porque también esto implica un defecto que solemos tener cuando pensamos en el modelo del agronegocio, que es el pampeanocentrismo, ¿no? Solemos pensarnos casi siempre en estas estructuras pampeanas, en producciones de grandes volúmenes de alimentos. Pido esa disculpa, pero voy a seguir con ese pampeanocentrismo, al menos en esta vez, y les puedo asegurar que los próximos encuentros que estamos organizando nos van a sacar de ese lugar, espero. Pero bueno, volviendo a este tema, tenemos esta gran expansión de la superficie agraria, y en paralelo, en la línea, digamos, que hay de color violeta, perdón, vemos cómo hay una variación muy fuerte del stock de ganado a nivel nacional, por lo menos hasta 2003, 2004, que ahí hay también todo un tema porque hubo un cambio en la medición que hizo pegar un salto bastante grande en el stock, se pasa de una encuesta a la sistematización de datos del SENASA, pero bueno, vamos a ponerlo ahí. Se ve cómo tienen una relación inversamente proporcional, es decir, aumenta la superficie agraria, disminuye el stock alimentario. Este aumento, si bien no es el tema de esta exposición, obviamente este aumento de la superficie agraria obviamente tuvo, como planteó Patricia, enormes consecuencias territoriales y socioambientales, principalmente al interior de la región pampeana tuvo este reacomodamiento, digamos, entre comillas, generó una expulsión muy grande de productores, pero hacia afuera de la región pampeana, en esa irradiación, esa pampeanización, produjo principalmente un avance hacia otras formas de producción y ecosistemas particularmente frágiles, o no frágiles, sino que estables en su propia reproducción, pero frágiles cuando se les impone una lógica productiva distinta, como el monte nativo, que además eran y son el hogar y el lugar de reproducción de las comunidades indígenas y campesinas en Argentina. Este proceso ha sido ampliamente, y su conflictividad ha sido ampliamente documentado desde la década del 90, así que simplemente no lo quiero dejar de mencionar porque me parece que es un elemento súper importante que uno siempre tiene que tener en cuenta cuando tira estos datos, cuando tiene estos datos así duros. Entonces vemos cómo existe esta relación en la cual la caída la suba o el aumento de la cantidad de hectáreas sembradas con estos cultivos tiene una relación bastante cercana con esta caída del stock de ganado. Y entonces, ¿qué pasa en nuestro suministro alimentario? Durante ese mismo periodo, este cuadro traduce el periodo, reproduce el periodo del gráfico anterior, vemos que el consumo de carne, que es la línea roja, cayó alrededor de 10 kilos per cápita por año, ¿no? En ese periodo de la década del 90, hay una caída muy fuerte del consumo de carne de vaca, y que es reemplazado paulatinamente por el consumo de sustitutos, principalmente el pollo, que permite que a lo largo del periodo, es decir, si uno compara los datos de 1990 con los de 2005, en términos totales, en términos de todas las carnes, el argentina promedio que construye esta idea del suministro alimentario, pasó de consumir 83 casi 84 kilos de carne total, a consumir casi 90, 89,8 en el año 2005. Sin embargo, acá se atraviesa otro punto importante que me parece que hay que tener en cuenta, que uno lo consideraría como un factor extraagrario, pero que es muy importante aún para considerar o para pensar estructuras agrarias fuertemente vinculadas al mercado de exportación, ¿no? Porque a veces tener siempre la mirada en la exportación o lo que pasa afuera nos hace perder cómo ese tipo de dinámicas afectan directamente o se relacionan directamente con procesos que ocurren al interior de nuestro país. Y no sé si se ve, no creo que se vea el cursor, pero es básicamente la línea que atraviesa o la que marca el periodo de la gran crisis económica de 2001-2002, donde se nota básicamente como todas las líneas caen, e introduce el factor también, la idea de cómo el poder adquisitivo de la población
afecta también la demanda de ciertos productos, que en este caso va en línea o termina como de sedimentar la pérdida de peso de la ganadería, un producto que la carne de vaca es relativamente más cara que las demás, y la sedimenta, como vamos a ver después más adelante, en ese orden de los 50-55 kilos. Ahora bien, ¿qué pasa? A mediados de los 2000, la recuperación económica detuvo esa caída del consumo de carne de vaca y quedó estabilizado alrededor de los 55 kilos. 55 kilos per cápita anuales, ¿no? Con una demanda sostenida de carne por una recuperación económica, la posibilidad de exportación también por el cambio de tipo por la modificación del tipo de cambio, que siempre ha tenido, ¿no?, problemas porque efectivamente la producción ganadera en Argentina ha tenido un peso muy grande del mercado interno, y con una superficie agraria creciente, que es la superficie gris que están viendo acá hacia atrás, digamos, del cuadro, y que si bien detuvo un poco la gran tasa de crecimiento de ese primer periodo, significó también una expansión de 7,5 millones de hectáreas, más o menos, entre 2006 y 2017. La respuesta digamos, estructural del agronegocio como un modelo que, como planteaba Patricia, tenemos que pensarlo no desde un cultivo, sino desde una lógica que atraviesa toda la producción agropecuaria, fue la consolidación del feedlot, ¿no? Una forma específica y capital intensiva de producir la ganadería, que de alguna manera recupera algunas formas que ya se venían produciendo, pero las intensifica, ¿no? La alimentación del ganado vacuno con granos como suplemento del consumo de pasto siempre fue una estrategia que los sectores invernadores o algunos sectores ganaderos tenían, pero la transformación real que supone el sistema del feedlot es basar el engorde en el grano y forraje seco, confinándolo en espacios muy reducidos. Tomás, te quedan ¿Sí? 5 minutos. Estamos casi cerrando. Bien. Entonces, esta situación, este confinamiento, esta reducción primero de la primera etapa y este confinamiento de esta segunda etapa, digo, siempre construyendo como modelos más ideales, fue directamente en vínculo y directamente funcional a esta expansión de la frontera agrícola, que no solo que tuvo mucho que ver con este avance sobre otras producciones sobre otras producciones y sobre otros ecosistemas, pero también generó un reacomodamiento al interior de la región pampeana. Y además, sobre todo durante el periodo 2007-2011, tuvo un apoyo estatal muy importante, ¿no? Recordemos que en las estrategias que tuvo la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario, la ONCA, en la sesión cuando, como estrategia de control de precios, planteó un sistema de subsidios a distintos sectores de la agricultura, el sistema de feedlot, principalmente los actores más concentrados, recibieron alrededor del 25 y 30% de todo el dinero que el Estado gastó en esos subsidios. Entonces, de esta manera se logró mantener una provisión sostenida de carne vacuna, permitiéndola o sosteniendo la expansión de la frontera agrícola, y además, por la propia recuperación económica, con un crecimiento sostenido del consumo de carne que se fue principalmente incentivando por el consumo de carne de ave de corral, de pollos, ¿no? Entonces, para 2017, que es el último dato que tenemos de la FAO, el consumo per cápita de carne es de 109, casi 110 kilos, el tercero más alto a nivel mundial. Me gustaría cerrar ahí, hay algunas referencias de los textos de donde fui sacando esto, obviamente hay mucho para discutir y hubo una recuperación ahí, tuvo que hacer algunas actualizaciones que hay que seguir viendo. Me gustaría cerrar esta intervención planteando que un abordaje desde la sociología rural de los procesos de transformación agraria requieren una mirada sistémica que no puede acotarse a un sector o a una actividad puntual. O sea, no digo que no sea interesante tratar de desgranar el comportamiento interno del sector ganadero, del sector sojero, pero me parece que tenemos que tratar de evitar o de no perder esta mirada más sistémica o de lógica del agronegocio, como también se la puede entender. Y también me parece que es importante ir sumando, tratar de sumar con todas las dificultades que hay desde la estadística o desde los datos disponibles, el consumo de alimento, porque vemos cómo la transformación estructural que se produce en un sector agrario con un peso muy importante en la exportación de commodities, tiene efectos en el largo plazo en la dieta promedio de la población local. Con este análisis nos invito a reflexionar, digo, medio como forma de cierre y por ahí para disparar el debate,
sobre los elementos centrales de la definición de la soberanía alimentaria, que es principalmente aquel elemento que refiere a el acceso a los alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, y no olvidar que los gustos culturalmente sedimentados también tienen un sentido social y se diferencian a partir de relaciones sociales, tal y como nos enseñó Bourdieu hace ya muchos años. Les agradezco mucho y espero que sirva como disparador para el debate. Muchas gracias, Tomás, y a todos por su atención y a los que expusieron. Hay preguntas de distinta índole, así que primero voy a ir con las que tienen que ver con las exposiciones y después con las organizativas y de dónde va a estar disponible el material y cómo sigue todo esto. Así que estoy acá leyendo el chat. Han pedido el mail, pero ya está copiado ahí, el mail de la asociación lo pueden levantar. Bueno, muchos saludos para Patricia, varios. A ver, acá Adrián Juárez quiere hacer una consulta. Voy a leer las preguntas, cada uno anota y después respondan todas juntas más o menos. ¿Qué políticas públicas desde el gobierno nacional se están trabajando para contener el avance sobre propiedades de pequeños y medianos productores? Pregunta Jorge Morandi para Patricia. ¿Cuáles serían las estrategias políticas para lograr espacios de gobernanza de recursos y bienes locales en un contexto de expansión del agronegocio y de la globalización agroalimentaria? Felicitaciones para Matías Varias. Pregunta Lourdes, respecto de la exposición de Matías, con respecto al financiamiento, si alguien sabe cómo es o va a ser la implementación del impulso para la agricultura familiar y agroecología que anunciaron desde el área de desarrollo social del gobierno nacional. Después, ¿qué más? Bueno, varios piden poner en circulación la información que brindaste, Tomás, para desmitificar la hegemonía del discurso tecnologizante. Pregunta para Tomás si el Dacto Stock Vacuno es de libre acceso. Disculpen, ese es mi perro. Y las demás preguntas creo que ya son más técnicas y voy a tratar de responderlas al final. Pregunta debate de alguien que se llama Nico. ¿Cómo ven los panelistas la posibilidad actual de articulación entre la perspectiva de soberanía alimentaria agroecológica orientada al mercado interno con la necesidad sistémica de nuestro país de generar divisas extranjeras para sostener incluso un esquema productivo inclusivo? Estoy viendo si hay alguna otra pregunta. Patricia, ¿qué reflexión pueden hacer sobre el programa de promoción de la agroecología de la provincia de Buenos Aires? Esas son las preguntas. Si quieren elegir cómo responder, les doy 2 minutos para pensar. Mientras tanto, le paso la palabra a Tamara Perelmuter de la Comisión de Comunicación de la Comisión Promotora, así puede aclarar algunas dudas antes de que se empiecen a ir y se queden sin las respuestas. Tamara, adelante. Dale, gracias. Bueno, felicitaciones a los panelistas. Después cualquier cosa hago alguna pregunta más específica. Ahora me toca hablar en nombre de la Comisión de Comunicación. Como dijo Gabriela al principio y Marcela también, bueno, la asociación es un espacio que está en construcción. Bueno, y en ese marco hoy tenemos algunas comisiones de trabajo organizadas. Una es la que organizó este panel y que va a organizar los que siguen. Pero hay una comisión de comunicación, que es la que estamos, bueno, como su nombre lo indica, a cargo de poder comunicar las cosas que hacemos de la mejor manera posible. Y hoy una de las herramientas que estamos teniendo para la comunicación es un mailing de difusión, que es de donde, entre otras cosas, difundimos esta actividad. Y bueno, a partir de varias preguntas que aparecieron en el chat, me parece importante, bueno, marcar esto, que quienes no estén en el mailing y quieran recibir la información de la asociación,
no solo de las charlas, sino, digamos, todo lo que hacemos y lo que se propone hacer la asociación, que manden un mail a el mail que yo puse arriba del chat, pero que ahora cuando termine de hablar lo voy a volver a poner, es el mail de la comisión, y a partir de ahí nosotros nosotras lo sumamos al mailing para que puedan recibir toda esta información. A ese mailing además vamos a mandar la comunicación sobre a dónde va a estar subido y cómo vamos a difundir la charla. Como dije ahí, este es digamos, está grabando, o sea que la charla está quedando grabada, y desde el mailing les vamos a comunicar dónde lo van a poder ver. Así que bueno, eso por ahora. Ahora mando nuevamente el mail copiado en el chat. Aquel o aquella que no esté recibiendo los mail, les pido que manden un mail ahí con sus datos y los subimos sin problema. Bueno, eso por ahora. Gracias, Marce. De nada, Tamara. Aprovecho el que preguntó si otorgábamos certificados. Por el momento no, entre otras cosas porque somos una comisión promotora de una asociación y no tendríamos cómo certificar la actividad. Quería, ya que habló Tamara, agradecer a la Comisión de Comunicación y Difusión que se encargó de hacer el flyer y de distribuir muy amablemente entre todos los que teníamos cercanos la actividad. Y decirles que por momentos llegamos a ser casi 90 en pantalla, así que eso es todo un logro para nuestro primer encuentro. Agrego una... Marcela. Sí, ¿querés contestar? ¿O Ana, querés decir Sí, algo? no, hay una cosa que podría, para que no le lleguen a los chicos de comunicación tantos mails, nosotros tenemos el listado de los mails de todos los participantes. Directamente lo que podríamos hacer es pasarle a ellos el listado y que ellos los agreguen al mail. Porque También. si no, cada uno le va... Buenísimo, Ana. Muy buena idea. Genial, me parece una buena opción. Bueno, los invito a iniciar la respuesta, si quieren, en el mismo orden en que hablaron, y después hay una pregunta más de Luis Caballero, que no sé si la quieren que la lea ahora, y la incluyan. Dice, partiendo de la base que el SAAA está configurado desde una lógica de dependencia externa, por ser excedentario en la producción de alimentos y estar orientado a producir alimentos para la demanda externa, ¿qué estrategias políticas y qué perspectivas de alianza ven posibles con otros actores para construir soberanía alimentaria más allá de los propios de la AFCI? Los dejo Patricia, Matías, Tomás para responder. Bueno, tomo la posta yo porque evidentemente tengo un grupo de caballeros que siempre me dejan en primer lugar, pero voy a tratar de ser sucinta como mis compañeros, porque abordo parte de las preguntas que se toman acá. Creo que una gran pregunta que subyace a lo largo del chat es el tema de las políticas públicas y fundamentalmente cómo llevar adelante esto que yo llamaba la gobernabilidad o el espacio de la expresión del poder político público, en un contexto en donde, por ejemplo, digamos, estamos en un país atravesando además de una cuestión de salud, como ha implicado esto de la pandemia para todo el mundo, también, digamos, un problema de endeudamiento externo muy fuerte, lo cual hace que esto que es una matriz habitualmente deficitaria de divisas para nuestro país se vea todavía mucho más profundizada. Bueno, entonces, ¿qué políticas? Me parece que ahí hay, digamos, una cuestión que tiene que ver con algunas de las leyes que yo fui nombrando como para pensar, ¿no? Ley de agrotóxicos, ley de acceso a la tierra, digo, la ley de arrendamiento, la forma contractual actual habla de, digamos, privilegiar actores concentrados, entonces
repensar una ley de arrendamiento, repensar una ley de humedales, por ejemplo, en donde, bueno, vemos que el territorio fuertemente está atravesado por lógicas que no tienen que ver con el respeto de las dinámicas de los biomas, ni de los actores sociales que tradicionalmente los han habitado y los han producido. Entonces, ahí tenemos bastante para pensar. Y sobre todo para pensar cuál es la lógica del modelo de país que queremos, este modelo agroexportador que, digamos, desde el advenimiento de la creación del Estado-Nación, estuvo acompañando la lógica del lugar del sector agropecuario, y entonces básicamente, digamos, este proveedor de divisa que parece que es incuestionable a partir de la producción de commodity que se instala en la reprimarización de la economía. O, por el contrario, en lugar de consumir tecnología extranjera, que adopta digamos, vínculos hacia afuera con un fuerte impacto sobre las condiciones materiales, pero también sobre las condiciones culturales, sociales y simbólicas en las formas de producir, y repensamos que lo que se está pidiendo en el mundo ahora es alimento seguro, porque esta pandemia nos ha mostrado que la concentración trae consecuencias, y que no se puede hacer cualquier cosa con la naturaleza porque te la devuelve, porque la sociedad está en íntima coevolución con la naturaleza, y entonces a lo mejor lo que necesitamos son otros actores privilegiados que produzcan alimentos sanos, otorgándole valor, primero para la población, este comercio de cercanía que no existe, fuertemente, digamos, abastecedor del el grueso del consumo. No es que no exista, pero se cuela por los intersticios. Entonces, privilegiar la distribución de cercanía, privilegiar que el productor pueda acceder al consumidor, que el consumidor y la consumidora, y el consumidor, pueda acceder a ese alimento de cercanía, pero además pensar también que los programas empujan, pero no alcanzan, que necesitamos leyes. Bueno, sigo, muy, muy buenas las preguntas, creo que dan para pensar mucho. No sé si se pueden responder todas, pero en algo coincido con lo que comentaba Patricia en relación a políticas públicas. Me consta de primera mano que se está trabajando en legislación vinculada a fomento de agroecología, a el ordenamiento, digamos, territorial de áreas periurbanas. Es todo incipiente y bueno, obviamente, incipiente no porque no haya ideas previas, ¿no? Hay muchas ideas, pero bueno, sabemos que, yo creo que algo importante de destacar es que en general pensar una iniciativa para que sea concreta, digamos, y pueda ser llevada a la práctica y pueda ser implementada, requiere muchas cabezas y mucho esfuerzo y mucha experiencia. Digo, retomo nuevamente la necesidad de un sistema científico y tecnológico sólido, digamos, para que eso se pueda lograr, las aperturas políticas necesarias para eso, y un diálogo en el que muchas veces quienes a lo mejor producen ideas, investigación, digamos, conocimiento, tienen que comprender muchas veces las necesidades de la gestión, y quienes tienen a cargo la gestión tienen que comprender que no todo puede ser hecho de la noche a la mañana, y que a veces los objetivos y las lógicas que parecen sencillas no lo son tanto. Me parece que ese es uno de los principales aprendizajes que siempre hay que realizar. Bueno, nosotros con el grupo que yo trabajo, que está referenciado en uno de los GT de la ARRU, que es Dinámicas Rurales y Estatalidades, con Carlos Coguanró, Florencia Marco, Jimena Ramos, compañeros de Santiago del Estero, trabajamos puntualmente esas cuestiones. Eso digo, hay, digamos, muchas políticas públicas en danza. Yo creo que realmente hay que darse el tiempo para pensarlas y también para evaluarlas, ponerlas en práctica. Si Susana sigue en el auditorio, digamos, es una conocedora directa de la necesidad de tener un conocimiento a la vez sobre las políticas y la implementación y reflexionar sobre eso. Yo creo que eso es algo que a veces no nos damos
la suficiente idea, digamos, y esta idea a veces que hay del Estado poderoso, Estado máquina, digamos, una representación del Estado, digamos, homogénea, es ver eso. En relación al plan Sembrar, que alguien pregunta sobre desarrollo, la verdad que yo no tengo, digamos, un conocimiento directo y tampoco del programa de agroecología de la provincia de Buenos Aires. Puedo decir que ambas me parecen iniciativas interesantes, pero la verdad todavía no tengo información de primera mano, he visto algunas cosas, pero no podría decir cómo va a ser implementado, digamos, cómo va a ser. Me parecen iniciativas interesantes, eso desde ya. Después, me tomo de lo que acabo de decir. Hay que trabajar mucho sobre la implementación de esos programas. Y creo que hay dos preguntas que se solapan mucho, es la vinculación entre una estrategia de mercado internista y otra exportadora, y la necesidad de alianzas. Muy buena la pregunta de Luis, y coincido totalmente, diría. De hecho, en parte lo que me interesa en plantear era que justamente la soberanía alimentaria amplía el espectro de cuestionamiento, digamos, no es solo la cuestión agraria en sí, sino lo amplía, digamos, a otros sujetos, y no solo la agricultura familiar, coincido con eso, digamos. Creo que es uno de los sujetos, digamos, llamados a tener un lugar privilegiado, digamos, en una estrategia de ese tipo, pero sin dudas que requiere alianzas importantes con otros sectores, y tomando una pregunta que vi ahí, estoy recorriendo, digamos, bueno, veo la de Carla, que pregunta sobre repensar el tema del valor. No sé si voy a poder responder con la idea de producción, además estoy leyéndola así por encima, pero vi otra que habla de la escala de producción, la duplicación de actividades. Bueno, yo creo que ahí hay algo importante, por lo menos en la experiencia que yo tengo directa, digamos, con un proceso de una asociación, digamos, que nutre, está vinculado a un circuito de comercialización alternativa. Algo muy importante es que justamente las tareas de comercialización, de visibilización, todo eso requiere de asistencia y de personas que lo hagan, digamos. Y es cierto lo que dice Karina, creo que era el nombre, requiere de conocimientos específicos, digamos. Tampoco se puede, digamos, no, por eso insisto en que es una cuestión que toca problemas muy variados, las estrategias de comercialización, el manejo de redes, la propia contabilidad, digamos, si se quiere de alguna manera la profesionalización de esos procesos productivos, y no necesariamente en el sentido de la modernización, sino de poder tener una reflexión sobre el conjunto del proceso, digamos, requieren conocimientos muy variados, y es cierto que eso no es todo tarea para una persona. Ahí me parece que está, yo diría, fuertemente el planteo para la tarea de la extensión agraria, rural, digamos, y el apoyo en ese sentido. Porque en efecto, incluso uno ve que entre los consumidores de las áreas urbanas, organizados, digamos, para generar los vínculos de comercialización, también hay una creciente aparición de tareas y una necesidad de formalizar y profesionalizar sus actividades y sus organizaciones. Entonces, eso yo creo que hay que tomarlo con seriedad. Y algo que pensaba, yo creo que no hay que escapar de la discusión sobre la rentabilidad, los ingresos, o sea, eso hay que hacerlo, digamos, hay que dar la discusión con los números y haciendo los números, digamos, de todas estas cuestiones. Y algo que por ahí abundo, que no dije antes, cuando me refería a veces a los procesos de encuadramiento o emplazamiento, también hay que dar esta discusión sin los prejuicios, sin prejuicios positivos, digamos, respecto de la solidaridad de ciertos sectores, digamos. O sea, los productores están interesados en poder vivir de lo que hacen, es su trabajo, digamos. Podría verte en las clases del trabajo, bueno, viven de su trabajo. Y en eso es importante hacer esa cuenta. No hay que escaparle a eso. Yo creo que es fundamental.
Y para cerrar, digamos, lo de Carla sobre repensar el tema del valor en relación a la producción, yo diría que atañe a esto, en parte al trabajo que hay, porque digo, muchos de estos procesos, digamos, que son desarrollados con la colaboración, digamos, con el apoyo de agencias estatales, de universidades, de agrupaciones políticas, obviamente está de alguna manera no calculado todo el trabajo que hay detrás, ¿no? Yo creo que ese es uno de los primeros aspectos de visibilizar todo ese valor. Es muy importante eso, porque hace... y esto digo, visibilizarlo no quiere decir hacer la cuenta en pesos, digamos, sino la cuenta en tiempo, en recursos, digamos, o sea, eso me parece fundamental. Y por otro lado, la cuestión del valor como un proceso que encadena distintos sectores de actividad, digamos, cuando hablamos de la semilla, de distintos insumos, de maquinarias, de herramientas, bueno, ahí tenemos un encadenamiento que excede, digamos, la propia gestión del establecimiento agropecuario, ¿no? Y ese proceso productivo, el proceso de producción de alimentos, digamos, abarca y se relaciona con otros sectores. Eso me parece que es muy importante considerar como elemento de valor y de valorización y como potencial articulador de distintos intereses y sectores. No sé si fui del todo claro, pero bueno, esa es un poco la idea, de Carla. Gracias, Matías. Tomás. Bueno, gracias por las preguntas. La verdad que efectivamente es, creo que imposible intentar contestar y me parece que sirven para seguir reflexionando y pensando. Yo creo que para arrancar con el tema de las políticas públicas y pensando o recuperando el pilar fundamental de los estudios agrarios, que es el problema de la tierra, creo que la primera política que debemos discutir tiene que ver con lo que ya había recuperado Patricia y tiene que ver con el acceso a la tierra. Tenemos que poder discutir cómo recuperamos, cómo desandamos los procesos de concentración, cómo recuperamos la posibilidad de que los sectores campesinos e indígenas sigan teniendo y tengan su tierra, y también recuperar paulatinamente, y perdón si reconozco mi ignorancia o se esperaba otra cosa, no sé cómo, pero recuperar el proceso de construcción subjetiva de actores que puedan volver a ponerle el cuerpo al campo, ¿no? Porque me parece que el campo es un proceso también muy identitariamente muy fuerte, ¿no? Y si bien hay estrategias de reingreso, reconversiones hacia actores que son contratistas, son tomadores, me parece que es muy importante volver a pensar, volvernos a poner en plano el acceso a la tierra y la posibilidad de acceso a la tierra para incluso, digo, los sectores populares, pero también los sectores medios, esos sectores chacareros históricos que paulatinamente quedan ahí en esa delgada línea roja de la rentabilidad y que terminan muchas veces por el problema también de la transición generacional, ¿no? De la dificultad de que los sectores más jóvenes encuentren algo atractivo en ese lugar que vieron en la historia de sus padres y de sus madres, fundirse trabajando, ¿no? El clásico, ese momento tan fuerte que está, si mal no recuerdo, en La dignidad de los nadies, ¿no? Cuando Lucy de Cornelis relata su historia familiar. Me parece que eso es importante volver a ponerlo, ¿no? Volver a discutir, sobre todo, insisto, en un país que tiene una población urbana mayoritaria. Hay algunas propuestas, creo que ahí más o menos hay varias personas acá que deben conocer, hay una propuesta de ley ahí de acceso a la tierra, el Procrear Rural, que ha impulsado la UTT desde hace un tiempo, que tiene que ver justamente, por ahí está más enfocado si queremos esos cinturones hortícolas, pero por ahí combinado con lo que planteaba Patricia de pensar unas leyes de arrendamientos que también fue de alguna manera la explicación de esa redistribución de la tierra que se da en la región pampeana a lo largo del siglo XX, ¿no? Esa lenta reforma agraria o que permite a los sectores medios acceder a la tierra, tiene que ver un poco con eso, ¿no? Y esa discusión también perimida o suprimida o incómoda de la Argentina en relación a esa consigna de la distribución de la tierra, que la tenían todas las fuerzas políticas, exceptuando
los partidos conservadores, todas las fuerzas políticas tenían un planteo en torno a la redistribución de la tierra, el sujeto chacarero, que era muy fuerte y que dictadura mediante se borró, ¿no? Eso también hay que tener presente, cómo las distintas estructuras de poder funcionan también para invisibilizarnos y hacernos olvidar como colectivos sociales ciertas consignas. El otro punto, para retomar también el desafío del pensar la exportación y la generación de divisas, yo creo que antes de pensar qué vamos a exportar, hay que preguntarle a las personas que van a sufrir en el territorio las consecuencias de los modelos de exportación, cuáles son las posibilidades que tenemos de esa circunstancia, ¿no? Porque me parece que también, creo que eso vale para las megagranjas, pero vale para casi cualquier modelo de desarrollo, ¿no? La idea de sacar hacia afuera implica siempre también una serie de consecuencias que uno las puede planificar en la política pública, puede pensarlas en estos espacios de debate académico, pero tienen consecuencias materiales en la vida de la gente. Y me parece que eso hay que recuperarlo y hay que incentivar el diálogo entre estos espacios académicos, pero también la gente que está ahí, que está en ese día a día, en los territorios, por llamarlo de alguna manera. Y creo que otro punto súper importante, que también lo traía Matías y lo traía Patricia en relación por ahí al mezclar la cuestión de la política pública, tiene que ver también con esta cuestión del comercio de cercanía, ¿no? Tenemos una estructura agroalimentaria, tenemos complejos agroalimentarios hiperconcentrados que hacen también que nuestros alimentos viajen en una cantidad de kilómetros que son abrumadoras, digamos. Es una locura que no podamos tener un sistema agroalimentario que más o menos pueda suplir a un país tan grande como el nuestro en distancias de cercanía y de procesamiento un poco más lógicas, ¿no? En un modelo un poco menos, que sería también un poco menos en términos de demanda de combustibles fósiles, digo, pensándolo desde las distintas dimensiones, tanto ambientales como económicas. Bueno, y finalmente me había notado ahí que alguien había preguntado sobre los datos de stocks, comparto el link ahí en el chat ahora, si quieren. Están disponibles, son del SENASA. Creo que particularmente los que están mejor diagramados están en el IPCBA, pero son de libre acceso, sin ningún problema. Bueno, creo que eso es todo, no respondí nada, simplemente compartí mis inquietudes, mis problemas, y nada, eso. Dejo la palabra para quien quiera seguir. Una sola cosita gracias, quería, Tomás. en relación a la gobernabilidad local, porque alguien la Sí. repregunta. Sí, iba a plantear las repreguntas que aparecen justamente, Patricia. Así que bueno, una es esa, me dejas un segundo, así les reparto a todos. Otra que no sé si Matías ya contestaste, pero si es viable un desarrollo con ferias. La idea del productor al consumidor no es duplicarle la tarea a los productores. ¿Y qué pasa con el acceso a alimentación, que es un poco lo que hablaba recién Tomás, ¿no? De que un país tan grande, ¿qué debates nos podemos dar en torno a la buena alimentación? Después, ahí sí, Patricia, te preguntan sobre que al margen de las políticas macro que mencionaste, la pregunta original de Jorge Morandi apuntaba a la gobernabilidad orientada a estrategias de nivel local. Después, Tefi Massa plantea, ¿no? Crecimiento demográfico versus cantidad de producción de alimentos. ¿Cómo piensan que sea factible con este modelo que proponen? Y la pregunta de Carla ya la respondiste, Matías. Tengo alguna más. En relación a lo que plantea Tomás, hoy hay varias leyes, dice Tamara, y políticas dando vueltas. Una de ellas es la ley de protección de cinturones verdes productivos y algunas cosas orientadas al tema de arraigo rural, como para aportar a esto que estábamos hablando. Los que preguntan por las exposiciones escritas no están disponibles, creo que pueden googlear a los expositores y encontrarán innumerables revistas y artículos en revistas y capítulos de libros y ponencias sobre estos temas, salvo que alguno quiera recomendar alguno en particular de los que hablaron. Ahora sí, Patricia, te dejo la palabra. Bueno, muy cortito. A mí me parece muy interesante lo que pregunta Jorge en relación a si las leyes alcanzan para llegar al nivel local, porque creo que la gobernabilidad local es una cuestión que él está ahí planteando, y creo que es, digamos, una pregunta
que se puede contestar en diferentes niveles. El Estado tiene, digamos, marcos regulatorios que permiten generar un paraguas, pero luego hay recursos concretos, recursos humanos y recursos materiales que no están a disposición de los estados locales. Nosotros, digamos, la foto que yo les mostraba de una gran aceitera está ubicada en una localidad muy pequeña, que lo único que puede acceder como cuota, digamos, de todo el daño que eso ocasiona, es una tasa municipal. Entonces, evidentemente, ahí hay una cuestión en relación a los recursos que tiene que llegar al Estado local para que pueda arbitrar. Los periurbanos, ¿quién controla los periurbanos, el uso de los periurbanos? El inspector de tránsito. ¿Qué control puede hacer un inspector de tránsito sobre cómo se está aplicando un determinado producto químico y de qué efecto sobre la salud está teniendo? Y luego me parece que esto se relaciona mucho también con la base impositiva. A mí me parece que es un augurio que se pueda presentar en este momento en el Congreso y se trate un impuesto lamentablemente excepcional a las grandes fortunas. Pero digo, y en relación al impuesto inmobiliario, digo, nosotros tenemos en Santa Fe, por ejemplo, una distribución del impuesto inmobiliario que afecta por igual a todo. El chiquitito, la productora de hortaliza que alquila la tierra pagando por hectárea una fortuna, como a las grandes extensiones, entre ellas, por ejemplo, las que domina Vicentín, el grupo de Vicentín. ¿Es posible que podamos seguir sosteniendo una base tributaria con estas características y no apliquemos alicuotas diferenciales? Además que está terriblemente subvaluado. Eso sería un ingreso concreto local para la provincia, para financiar los programas que lamentablemente se han desmantelado en relación a la producción de, digamos, con pequeños y medianos productores, con productores saludables. Entonces, bueno, ahí tenemos también una cuestión que para poder garantizar la gobernabilidad local necesitamos tener herramientas con que hacerlo, materiales, humanas, la red de técnicos que sostiene todo esto. Pero para eso a mí me parece que tenemos actores que son claves. Insisto en el rol de las organizaciones sociales, porque son las únicas que pueden transformar ese discurso individual, ese padecimiento personal de diferentes actores aislados en una voz políticamente audible, un coro de voces que demandan estas políticas y que tienen además la posibilidad de llegar a las instancias en donde se deciden. Creo que esa es una de las estrategias para poder lograr la gobernabilidad local. El empoderamiento, el lugar que le tenemos que dar a esto que, digamos, viene existiendo históricamente, como bien acaba de decir el compañero, sobre los reclamos sobre la tierra, sobre quiénes son los actores productivos, quiénes son los actores que están ocupando todavía el territorio, y que me parece que son las organizaciones sociales quienes la trasuntan, digamos, exitosamente, o por lo menos, digamos, con una claridad que difícilmente podamos encontrar en otros lugares. Bueno, no voy a responder todo esto porque me parece que es imposible, sería un monopolio de la palabra, así que está bueno que circulemos y vayamos tocando un poquito cada uno. Muy bien, no sé si Matías, ¿querés tomar la palabra? Sí, más o menos igual había, creo, abarcado esa pregunta. Lo único que podría precisar aún más es que yo no creo que haya una sola manera y una sola forma de organizar los circuitos de circulación de alimentos y bienes, digamos, producidos. No es por un solo camino. Y me parece que además eso, digamos, también tiene que ver con las características de cada territorio, de cada región, de cada provincia, y con la forma de encarar esa problemática, con la densidad poblacional, con la posibilidad de diversidad de productos. O sea, yo creo que eso tiene que ser tomado definitivamente como algo que cada territorio debe apropiarse, porque además si no, justamente estaríamos hablando de cómo generar procesos de apropiación de algo en lo que en la idea y en la representación nos estaríamos apropiando de un solo método. Así que yo creo que eso definitivamente es algo que requiere un tratamiento específico en cada caso. Un poco va a lo que dice, a lo que preguntaba Jorge y comentaba Patricia también. No es una ley puede dar un marco general, digamos, pero no,
nunca da la precisión absoluta sobre cómo se va a desplegar, digamos, algo. Yo en eso sí, por ahí, hacía hincapié en el tema de dispositivos de gobierno, que de alguna medida, de acuerdo con lo que dice Patricia, poniéndole, por eso insistía, un dispositivo de gobierno no es necesariamente un dispositivo estatal, digamos, puede tener incorporadas y apropiarse de o generar regulaciones y disposiciones estatales, pero el dispositivo en sí tiene que ver con lo que se genera, digamos, en un conjunto de agentes, de fuerza que trabajan en base a sus intereses. Me parece que ahí es donde hay elementos muy prometedores, incipientes, o sea, obviamente, pero bueno, resumiendo, no hay una sola manera, y sí creo que una de las cuestiones a considerar es la fuerza de trabajo, el tiempo de trabajo que cada una de estas iniciativas demanda, porque es muy importante para la sostenibilidad, digamos, futura de las iniciativas, entender eso, porque hay trabajo ahí. Bien. Tomás, pues ya vamos cerrando porque nos quedan muy poquitos minutitos. Llevamos casi 2 horas de encuentro. No sé si querés agregar algo más, Tomás, a lo que se dijo. No, mira, Marce, gracias. Igual algunas cosas las iba leyendo en el chat mientras Patricia y Matías contestaban, así que creo que intenté por lo menos plantear mis interrogantes o compartir un poco mis dudas de la intervención anterior. Así que nada, prefiero, para no abrir un tema, más temas, prefiero dejarlo ahí, por ahí sigue el próximo encuentro. Bueno, entonces vamos cerrando y les agradecemos a todos la presencia, la participación activa, las preguntas, el estar del otro lado. Estamos muy contentos, es el primer evento que tenemos como proto asociación, así que muchas gracias a los ponentes por sus valiosísimos aportes y su claridad en las respuestas, y también fue muy, muy federal la presencia, así que los esperamos seguramente en el próximo, que será el primer viernes de octubre, que creo que cae 2 o 3 de octubre. Ya van a recibir por mail la invitación y el flyer correspondiente. Así que muchísimas gracias a todos. Y en cuanto tengamos colgado en algún sitio la conversación de hoy, van a recibir el link para poder volver a verla o revisarla y ese tipo de cosas. Así que bueno, nos despedimos. Gracias, Cinta, por el espacio otra vez. Gracias. Chao. Gracias Adiós, a todos gracias. Y buen fin de semana. Y cuídense, Igualmente, y quédense gracias en las nuevamente casas. a todos.